En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 3 de junio de 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo del 27 al 33, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado, quién te ha dado la autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a decir o les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí y dijeron: si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, que es de los hombres, pero como tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta. Y le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vemos que Jesús llega pues al templo, y de seguro que después de haber purificado todo, todo lo que era la casa de Dios, este templo, se enfrenta con los fariseos. Y justamente estos escribas, estos ancianos, estos sacerdotes salen a enfrentarlo y lo cuestionan, lo que ha hecho justamente. Y justamente le vienen estas preguntas claras y le dicen con qué autoridad hacía las cosas y quién le había dado esa tal autoridad. Hermanos, cuando la autoridad nace del cargo que uno ocupa o del poder que tiene, del dinero que posee y de la fama. Normalmente este tipo de autoridad se impone y busca el dominio del otro, porque uno cuando es jefe viene sujeto a la autoridad de un superior que lo ha contratado o le ha dado esa confianza. Pero vemos de alguna manera ese dominio sobre el otro. Intenta de alguna manera quizás subyugarlo, controlarlo y tenerlo amarrado. Ese poder, ese dinero y la fama buscan privilegios, e incluso de alguna manera ese tipo de autoridad intentan controlar a Dios. Hay también, hermanos, otra autoridad que busca la dignificación, que busca la promoción de las personas. Su objeto definitivamente es el crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos como hermanos, como prójimos. Y se ejerce en el servicio, hermanos, en ese servicio desinteresado a los demás, sin buscar su propio beneficio personal y social. Es la autoridad, hermanos, de quien ha comprendido que es definitivamente mandar es servir, no mandar es imponer, es hacer para mi beneficio, sino es servir. Y ejerce, hermanos, este mandato del servicio ejerce con amor, sin usar la fuerza y sobre todo, hermanos, buscando ese convencimiento más que una imposición. Amén. Existe, hermanos, dentro de todo ello, esa autoridad clave y precisa que es la autoridad moral. Y esa autoridad moral, hermanos, es el propio testimonio de tu vida, de mi vida, de nuestra vida. ¿Ah? ¿Entienden? Por eso Jesús decía: si no me creen a mí, crean mis obras, pues ellas hablan de mí. Es la autoridad, hermanos, de quien ha hecho de su vida un servicio desinteresado a los pobres y excluidos, e incluso ha dado su propia vida para la liberación total de cada uno de nosotros. Es la autoridad, hermanos, del testimonio verdadero y nítido, sobre todo de la persona de bien, que se conoce por todas sus obras. Porque definitivamente hay que tener en cuenta esto, hermanos, que un árbol bueno no da frutos malos y un árbol malo no da frutos buenos. Al contrario, un árbol bueno siempre va a dar cosas buenas, frutos buenos. Amén. Tengan en cuenta esto, hermanos. Tengan en cuenta esto, que todos los que hacen el mal no viven definitivamente conforme a las enseñanzas de Dios.
porque muchas veces en cuanto se ven amenazados sus intereses, reaccionan violentamente. Esto es lo que ocurre, hermanos, con cualquier discípulo que busque muchas veces esa autoridad moral, de vivir con sus obras, de buscar ese celo, de vivir conforme al Evangelio, a las Escrituras. Muchas veces vamos a estar amenazados y rápidamente se van o van a salir por ahí o van a emerger las personas que al igual que Jesús lo hicieron, también lo harán con nosotros y nos preguntarán, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Hermanos, solo para iluminar el ejemplo o para poner como ejemplo, hermanos, vemos hoy día en esas reacciones violentas que tienen muchos médicos, abortistas en el mundo, cuando muchos cristianos, protegiendo y saliendo a defender la vida, protegiendo ese derecho de la vida desde su concepción hasta la muerte, muchos de ellos se ponen frente a las clínicas, a esas clínicas abortistas a protestar y a denunciar el asesinato que se cometen en esas clínicas. Muchas veces están cogiendo su rosario y se ponen a orar para buscar convencer a aquellas chicas que no maten a sus hijos y a aquellos médicos que se conviertan porque lo que están haciendo está mal. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, son removidos. Esa gente que se para ahí son removidos por la policía, por la misma gente que sale de la clínica o por los que están circulando y siempre cuestionando y preguntando, ¿y a ustedes quién les dio el derecho de meterse a nuestras vidas? ¿O quién les dio nuestros negocios criminales? ¿Quién te ha dicho que te metas en mi negocio? ¿Acaso tú pagas? ¿Te afecta en algo? Hermanos, el pasaje de hoy nos invita por eso, a través de esto también, a ser sabios, actuar, actuar con esa autoridad moral, como lo hizo Jesús. Amén. Nos invita a responder no con violencia, sino con sabiduría, pero con esa sabiduría que viene de Dios. Así lo había prometido nuestro Señor Jesús. Y cuando los lleven a los tribunales por mi causa, no tengan miedo, pues ahí les inspirará el Espíritu Santo y lo que van a decir. Hermanos, el Señor nos ha prometido no dejarnos solo y fortalecernos siempre en nuestra defensa, pero con la sabiduría, con esa sabiduría que viene de Dios. Y si viene de Dios definitivamente, hermanos, nadie, absolutamente nadie, podrá refutarla. Amén. Afrontemos, hermanos, con valor y alegría todas las dificultades que puedan venirnos por cumplir celosamente esta palabra de Dios a través de la sabiduría y sobre todo con nuestros actos que son obra verdadera de esa autoridad moral, de ese testimonio de Dios, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es importante tener en cuenta que en este mundo de las comunicaciones globales, qué importantes son los gestos de bondad, de misericordia, de amor, donde definitivamente producen espontáneamente reacciones y sentimientos positivos, hermanos. Ya se dice que un gesto vale por 1000 palabras. Siempre se escuchó decir esto, que un gesto vale por 1000 palabras. Un abrazo, una sonrisa, no una venganza, no un rencor. Eso es la evangelización más convincente. Amén. Más convincente, hermanos. Porque no nos debemos de cansarnos de hacer el bien. No nos debemos de cansarnos de hacer el bien. El mundo de hoy escucha con más gusto los testimonios que las palabras. Amén. Por eso, hermanos, nuestra fuerza, nuestra autoridad está en el amor y en hacer el bien. No te olvides, hermano, hermana, esa es nuestra autoridad. ¿Con qué autoridad venimos? Con la autoridad de Dios, que es la de hacer el amor, de hacer bien el amor, de dar amor y sobre todo hacer el bien. Ojalá, hermanos, ojalá hoy puedan decir de nosotros, todos los cristianos del siglo XXI, lo mismo que desean los cristianos en aquellas primeras o los primeros días, las primeras épocas, cuando la gente se acercaba y decía, miren, miren a esos hermanos, a esos cristianos, cómo se aman, miren cómo reflejan el amor, el perdón, la reconciliación, buscan la paz verdadera, miren cómo sirven desinteresadamente.
O por ahí puedes escuchar a alguien que en esas épocas decían, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para, para ser como ustedes? El libro del Eclesiástico decía de los hombres de bien, hagamos el elogio de los hombres de bien. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron, hermanos, al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido nunca. No así los hombres de bien, hermanos. El hombre de bien no es así, porque su esperanza no se va a acabar nunca. Sus bienes perdurarán por siempre en su descendencia y definitivamente su herencia de hijos a nietos, pues su recuerdo durará siempre. Su caridad nunca se olvidará. Amén. Entonces, hermanos, hoy día pongámonos, pongámonos a tener en cuenta que nuestra autoridad está en el amor y en hacer el bien siempre. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.